Oh, hello from Mexico City. So many wonderful people Hello. here. Okay, here we go. Hola y bienvenidos al primer webinar en español de la Fundación Sumaira. Mi nombre es Sumaira y soy la fundadora y directora de la fundación. Yo también vivo con NMO. Hoy presento a nuestra audiencia en vivo al Dr. José Flores Rivera, neurólogo en México. Únase a mí para darle la bienvenida a la Dr. Flores Rivera y gracias a Horizon Therapeutics por su apoyo para hacer posible este programa. Gracias, and back to you. Thank you. Thank you very much, Sumaira. Gracias, Sumaira. Muy buen español, very good Spanish. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes una charla en español. La intención es platicarlo, hacerlo ameno, intercambiar un poco de experiencia. Y si bien está diseñado para tener una plática solamente de aquí hacia allá en 20, 25 minutos, me gustaría acortarla para abrir el foro a preguntas y poderlo discutir y aclarar las dudas o lo que vaya surgiendo en esta charla. Básicamente lo que me pidió Sumaira platicar con ustedes era un poco acerca de las diferencias entre poblaciones que conocemos que existen para esta enfermedad, neuromielitis óptica y MOG. Antes que todo, quiero, para aquellos que nos unimos por primera vez, mi nombre es José Flores, yo estoy en la Ciudad de México, soy neurólogo, especialista en este tipo de enfermedades, en neuroinmunología clínica, trabajo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy parte de un grupo de investigación que se hace en la Ciudad de México y grupos multidisciplinarios. Mi práctica clínica es ver pacientes, el 99% atenderlos con este tipo de padecimientos y me ha tocado conocer la enfermedad en todos los aspectos. Desde generar en México las primeras herramientas para tener el diagnóstico de NMO, como generar también las primeras herramientas para poder determinar MOG en México y no depender de enviar las muestras a otros países. Bueno, ese soy yo. Me gusta el fútbol, ¿no? El fútbol americano, el fútbol soccer, los deportes en general. Quiero empezar platicando un poco por qué sabemos que hay diferencias poblacionales en estas enfermedades. Como ustedes saben, hace muchos años, neuromielitis óptica era considerada la forma asiática de esclerosis múltiple. Actualmente sabemos que son entidades totalmente diferentes y así deben de entenderse. Sin embargo, la población asiática tiene características clínicas diferentes en los pacientes que tienen neuromielitis óptica comparada con los pacientes que tienen neuromielitis óptica en México, en Centroamérica o Sudamérica. Hay varios artículos que se han hecho al respecto y hay mucha evidencia sobre la parte genética y cómo esto afecta en cómo se presenta la enfermedad. Les voy a platicar un poco el antecedente. Hace 7, 8 años observamos que en los sujetos de una etnia en México, en una población lacandona,
no había reportes de enfermedades autoinmunes y nos dimos a la tarea de ir a visitar la selva lacandona, cerca del sureste mexicano, para entrevistar persona a persona, frente a frente a estos sujetos, entender dónde vivían y tomar, si nos permitían, una muestra de sangre para estudiarla. El resultado de esta visita, de esta primera visita, fue verdaderamente sorprendente, pues no había sujetos con enfermedades de este tipo y en las muestras de genética identificamos una gran cantidad de genes de origen amerindio, de origen étnicamente mexicano mestizo, todavía sin un mestizaje como tal, sin mezcla, y se estudió. Esto nos llevó a conocer que estos sujetos étnicamente puros, muy cerrados, porque no salen de la selva, tienen estos genes que los genetistas, ya analizando estos resultados, consideran como de protección contra la autoinmunidad. Pero cuando se afectan de alguna enfermedad autoinmune, el daño es mayor, la respuesta inflamatoria es mayor. Bueno, eso fue el antecedente. Poco a poco empezamos a hacer lo mismo, pero ahora en la población mexicana que vemos en la Ciudad de México. Y sorprendentemente nos dimos cuenta que hay unos genes en esta población afectada en México, en la Ciudad de México, que le confiere más riesgo de padecer la enfermedad y le confiere mayor severidad. Es decir, cuando el paciente mexicano se afecta de la neuritis óptica, el daño es más fuerte que si se afecta por la misma neuritis óptica a un paciente en Reino Unido. Y lo publicamos, lo dijimos al mundo, y en Brasil también los colegas de Brasil publicaron algo similar, y también en Colombia también dijeron, pues es cierto, a nosotros también hemos visto que afecta diferente la enfermedad. Esto nos llevó a poner sobre la mesa la posibilidad de que existe esta diferencia entre poblaciones. Es decir, yo puedo tener neuromielitis óptica o enfermedad por MOG, pero el daño puede ser más fuerte para mí. El brote de la mielitis, el brote de neuritis óptica puede ser más severo. Esto es un reto para todo mundo. En principio, para el propio médico, entender que estos pacientes van a necesitar una mayor cercanía con el médico tratante, un acceso más rápido, más pronto a los tratamientos y, por supuesto, el cobijo multidisciplinario con rehabilitación, con oftalmología, con todo lo que representa el acompañamiento para un paciente con alguna de estas enfermedades. Esto llevó al hecho, y ahí voy a hacer un paréntesis, de buscar cómo apoyarnos como grupo, porque si bien es una enfermedad no tan común en algunos países como Alemania, como Reino Unido, como países que tienen un gran poderío económico, sí es muy frecuente o más frecuente en poblaciones y en países como el nuestro, como México, como Centroamérica, como las islas del Caribe, como Sudamérica. Pero tampoco tenemos ese poderío económico, entonces uno busca cómo establecer estas relaciones y estas ligas de colaboración para poder favorecer a los pacientes que padecen estas enfermedades. Es así como conozco a la Fundación Sumaira a través de las redes sociales. Es así como conozco a la Fundación Guti Jackson.
Es así como conozco a Jackie Palas en Reino Unido y empezamos a establecer ligas de colaboración y de apoyo para entender mejor este fenómeno y beneficiar a los pacientes de alguna manera, con fondos, con investigación, con tratamientos. Incluso hay fundaciones en México como Caminemos, que es una fundación especializada en el apoyo a pacientes con enfermedades autoinmunes, y a través de las fundaciones poder obtener medicamentos, porque un gran problema que tenemos en Latinoamérica es el acceso a los medicamentos. Entonces creo que estamos en ese camino y así es como tenemos estas relaciones con las fundaciones. Aquí termino este paréntesis para continuar con las diferencias poblacionales. Les platicaba que en esta narrativa cómo fuimos entendiendo que había estas diferencias, y hace un par de años establecimos una comunicación con Japón, con la población que en su momento describió este anticuerpo, la aquaporina 4, en esta población japonesa. Recuerden que ellos fueron de los primeros, de los pioneros en ese sentido, el profesor Junichi Kira. Y comparamos los resultados de nuestro estudio con el de ellos. Y curiosamente, hay genes que ancestralmente se remontan a la parte asiática en nuestra población. Esto todavía da más luz a dos conclusiones. La primera, que sí, definitivamente hay una susceptibilidad genética para padecer este tipo de enfermedades. Dos, debemos entenderlas para poder entender mejor cuando un paciente de nuestra población tiene una recaída de neuritis óptica, de mielitis, de encefalitis, y saber pelear, somos activistas por los recursos para poder establecer un diagnóstico oportuno, y también somos activistas para poder buscar la mejor atención posible para los pacientes. Entonces, básicamente eso es por qué hemos llegado a la conclusión de que hay diferencias entre poblaciones. No es simplemente una observación, sino poco a poco lo hemos ido entendiendo desde el punto de vista genético. En Estados Unidos hay una muy buena relación con Houston y con Los Ángeles, con la doctora Liliana Amezcua, que ve una población mexicoamericana, latina, centroamericana, americana, y ella también tiene estas publicaciones y análisis genéticos donde documenta que estamos teniendo estas diferencias. Entonces, es más o menos el sustento de lo que está ocurriendo. ¿Pueden hacer alguna pregunta o algo? Les quiero platicar en lo que hay alguna pregunta. Aquí termino. Quisiera ya poder empezar a interactuar con ustedes, con alguna duda que tengan, ya sea por el chat, si lo pueden escribir, y aquí lo tenemos a la mano para poder ir dando respuesta a las preguntas. Pero quiero platicarles también sobre la experiencia que tenemos con el uso de algunos medicamentos y sobre todo de terapias que no necesariamente están tan al alcance de todo mundo. Por ejemplo, el trasplante de células progenitoras, el uso de rituximab, que es un medicamento mucho más accesible en nuestro país. Incluso hemos tenido colaboraciones con Liliana en Los Ángeles de pacientes que prefieren viajar a México, ya sea a la frontera o a la Ciudad de México, para poder recibir el medicamento, puesto que es mucho más accesible de lo que cuesta en Estados Unidos en pacientes que no tienen aseguranza. Más o menos es lo que hemos visto y trabajado. Entonces, por favor, siéntanse con toda la confianza de hacer alguna pregunta. Abrimos el foro. Quiero discutir un poco más sobre esto.
No necesariamente tiene que ser de la parte genética, pueden tener alguna pregunta de cualquier otra situación y en la medida de lo posible se los podré contestar, ¿eh? Entonces, con toda confianza, si tienen alguna pregunta, adelante. Les voy a platicar en lo que tenemos algún comentario. También tengo aquí el chat con algunos pacientes de aquí de la ciudad, entonces también lo podemos estar consultando en forma directa. Les comentaba que para fines de tratamiento o de cómo atendemos estos pacientes, el MOG ha sido un tema importante, puesto que no tenemos a la mano la posibilidad de hacer ese estudio, pero definitivamente estamos por tener un estudio poblacional donde estamos analizando mejor estos factores. A ver, aquí tengo ya algunas preguntas. Eliana Alonso, fue sometido su hija a una neurocirugía pensando que era un tumor. Sí, era una enfermedad. Fíjese que eso es muy común, Eliana, that it's very common. Escribe en inglés, pero creo que podemos hablarlo en español para que todos lo entendamos. Era muy común, fíjense que hace muchos años, a finales del siglo pasado, me tocó también este caso. Como las lesiones son muy grandes, muchas veces el cirujano se confunde y piensa que es un tumor y hace una neurocirugía pensando que es un tumor, y cuando manda la pieza a patología, nos damos cuenta que es un fenómeno inflamatorio. Esto ha disminuido en México, ¿eh? O sea, creo que eso actualmente en México, antes de llegar a esa maniobra de quitar y hablarle al cirujano, preferimos agotar todas las herramientas de diagnóstico. Por eso creo que, y voy a tomar el comentario de Eliana, para hacerles mención que cuando tengan un problema de este tipo, lo mejor es acudir al neurólogo de forma inicial, no al neurocirujano. El neurólogo es el que va a descartar todas estas posibilidades y va a hacer un estudio muy a fondo. Pero es algo que ocurría muy comúnmente, ¿eh? Gustavo nos saluda de la Ciudad de México. Hola, Gustavo. Costa Rica, Cinia. Hola, hola, Cinia. Eliana, ok. En Argentina. Y estuvo en Miami durante 20 años. Eliana, supongo que entonces sigue viviendo en Argentina, nada más para que nos lo aclare. Allá hay muy buenos amigos que también ven esta parte en el FLENI, en el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires, que están muy involucrados en el conocimiento de neuromielitis óptica y de enfermedad por MOG. Doctor, buenos días. Aquí voy a estar también apoyándote. Hola, Gaby. Buenos días. Claro, sí, cualquier cosa. El chiste es que podamos contestar. A ver, ya llegaron aquí, se descargaron 9 mensajes más. Eliana nos dice que, Eliana, por ejemplo, es un caso interesante. Nos comenta que por el lado de su marido viene una ascendencia muy cubana y muy de Centroamérica. Esta parte genética es muy interesante. Habría que ver ese tipo de ancestría que tiene la familia. ¿Hay un brinco generacional en los genes o se pasa de papá? No, Gustavo, no se hereda, no es una enfermedad que se vaya a heredar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. El hecho de yo tener una enfermedad de este tipo no significa que mis hijos la vayan a tener, solamente es una predisposición genética. Déjeme explicarlo de esta forma. Es como cuando mis papás son diabéticos y yo tengo la predisposición de ser diabético. No significa que voy a ser diabético forzosamente. Lo mismo ocurre con esta enfermedad. No es una enfermedad que se herede, ¿no?
Antonieta, hola Antonieta, buenos días. Ella es la directora y fundadora de Caminemos, que eran las fundaciones que platiqué al principio, tratando de hacer estos links para el beneficio de tratamientos a pacientes a nivel transnacional, ¿no? Mi sueño sería que no tuviéramos ninguna barrera de si acá cuesta más o aquí cuesta menos, donde yo pueda ir, me den el medicamento, el mejor medicamento al mejor precio disponible. Pero bueno, esa es harina de otro costal. También mayormente en mujeres jóvenes, sí sigue siendo una enfermedad de jóvenes, sigue siendo una enfermedad que afecta más al sexo femenino, al género femenino, y sí hay cierta predisposición. No es en la misma edad como esclerosis múltiple, Antonieta, no es entre 20 y 40, se da más entre 30 y 40, pero sí ocurre. A usar esteroides, muy interesante la pregunta, Gaby. Sí, rituximab es un medicamento que se da de mantenimiento como eculizumab o inebilizumab, que son otros medicamentos que se usan para NMO, pero se usan de mantenimiento, no se usan en el momento agudo. Cuando el paciente tiene una recaída, es cuando usamos esteroides o inmunoglobulinas o alguna otra herramienta de tratamiento, pero rituximab o inebilizumab o eculizumab o satralizumab se usan de mantenimiento. Es un medicamento que vamos a seguir usando durante varios años. Sí, gracias, Eliana. Ok, en español. Quedará grabada, sí. ¿Y dónde podemos verla y compartirla? Yo creo que Gaby, que aprovecho para felicitarte, eres la embajadora de México de la Fundación Sumaira, entonces yo creo que Antonieta te podrá contactar para ver dónde se puede subir y cómo compartirla. Estamos grabando y va a estar disponible en YouTube y en Facebook. Ok, una vez iniciado el tratamiento, ¿cuál es el porcentaje de recaídas? Muy importante esa pregunta, Rosemary. Depende del tratamiento. Lo que puedo decirle es que con rituximab hay casi un 80% en la disminución de las recaídas. Y sí, por supuesto que lo más importante, en mi opinión, es en eficacia, es evitar las recaídas, puesto que al ser una enfermedad que creo, estoy convencido que tiene diferencias poblacionales y a los latinos la severidad es mayor, entre menos recaídas tenga un paciente, mejor pronóstico funcional, se va a comportar mejor y va a tener menos discapacidad. De tal forma que sí, tajantemente sí, es muy importante la eficacia. Por eso se sugiere iniciar un tratamiento lo más rápido posible. Y siendo latinos, yo me atrevería a decir que es todavía más importante iniciarlo en forma temprana, Rosemary, sí. Eliana nos cuenta un poco de la historia. Sí, sobre todo en niños, Eliana. En niños es algo bien interesante. La población de neuromielitis óptica infantil es baja. Es baja y yo creo que ese fue el pensamiento de la neurocirujana. Inmunoglobulinas también es algo que se utiliza, sobre todo cuando las recaídas son muy fuertes. En etapas tempranas, sobre todo cuando el paciente no tiene tratamiento, tanto para NMO como para MOG. Aquí aprovecho para mencionarles que MOG, MOGAD, la enfermedad relacionada a este anticuerpo, en nuestra población mexicana, latina, es un poco más frecuente que sea la forma recurrente. Recuerden que hay dos formas de enfermedad por MOG. Una que es monofásica, que nada más da una vez y ya, y otra que es recurrente. En mi opinión y en mi experiencia, hemos visto más pacientes de la forma recurrente de MOG, pero no es tan severa como NMO, ¿no? Sí, yo también sería optimista con la recuperación. Creo que en ese sentido, Eliana, la respuesta, sobre todo en gente joven, es muy buena. Es algo que realmente nada, hay que tener un poco de paciencia. Cinia nos pregunta,
que en Costa Rica solo hay un neurólogo que tiene conocimiento de NMO. Bueno, fíjate, Cinia, que en Costa Rica hay un muy buen amigo que emigró de Venezuela, es el doctor Arnoldo Soto, está ahora en Costa Rica. Hay un par de amigos también que están en Costa Rica. Déjame acordarme bien el apellido. Parajeles creo que es el apellido. Y si no, y si nos dejas el dato o con Gaby, te puedo mandar los datos de los médicos que sé que están involucrados en el tratamiento de NMO, ¿eh? Pero sí lo hay. Donde algo bien interesante es que también en unas islas de Centroamérica, en Martinica y Guadalupe, también hay muy buena oferta para el diagnóstico de estas enfermedades. En Cuba, aquí que nos platicaba Eliana un poquito de la ancestría de su esposo, con todas las limitaciones que hay en Cuba, de todas maneras hay rituximab y están muy involucrados en cómo diagnosticar la neuromielitis óptica, no el MOG, la enfermedad relacionada a MOG. Recuerden que MOG, aprovecho para hacer este comentario, es una entidad relativamente reciente. Se confunde todavía mucho con esclerosis múltiple, no tanto con NMO. Al menos en México se confunde más con esclerosis múltiple que con NMO, porque estamos muy acostumbrados ya, muy bien capacitados para identificar NMO. Entonces, se confunde más con esclerosis múltiple. Depende mucho de la posibilidad de tener este anticuerpo que nos ayude a identificar la enfermedad. Entonces, esa es otra cuestión que hay que tomar en cuenta. Gustavo, ¿cuáles son los síntomas para detectar NMO a tiempo sin que cause nada grave? Es muy buena pregunta, muy interesante. NMO, acuérdense que es un espectro, ¿no? Lo más común es la falta de visión de uno o de ambos ojos, severa. O sea, el paciente puede llegar a perder la visión completamente en cuestión de días, con dolor a los movimientos de los ojos. O bien, el otro dato muy importante es el adormecimiento de piernas, de brazos, con dificultad para caminar, ardor, incluso como si fueran toques eléctricos. Y un dato relevante es si el paciente o si alguien presenta problemas para el control de la orina o para defecar, eso debe hacer que inmediatamente vaya a buscar atención de un neurólogo. Vuelvo al comentario y lo resalto, al menos en Latinoamérica, creo que la mejor opción es visitar a un neurólogo antes de un neurocirujano, porque si no puede ocurrir esto que nos contaba Eliana, que el neurocirujano se confunda pensando que es un tumor y quiera hacer un procedimiento quirúrgico. Esos serían como los datos más importantes para poder acudir inmediatamente al neurólogo, se establezca el diagnóstico y dar un tratamiento oportuno sin que tenga más recaídas el paciente. Recuerden, como les dije hace rato, entre más recaídas, más discapacidad, ¿no? Seguramente, Eliana, seguramente se recuperará pronto. Hay muchas cosas, es joven y creo que independientemente del daño, las poblaciones jóvenes se recuperan mucho más fácil y más rápido. Soliris en México y Latinoamérica, sí lo hay, Rosmary, sí tenemos en la oferta terapéutica Soliris, no sé en el resto de Latinoamérica, pero al menos en México sí tenemos eculizumab. No en la... Aprovecho, Rosmary, para comentar un poco de cómo funciona la medicina en México. Hay medicina privada y medicina pública. La medicina pública es la que el gobierno
soporta para todos los pacientes. Eculizumab todavía no está en esa parte, pero se puede tener acceso a través de importación para el medicamento. Esto es algo de lo que les platicaba en que estas redes de las fundaciones, aprovecho para ponerlo ahí porque sobre la mesa, para discutirlo después con Sumaira. Por ejemplo, hay pacientes que en Estados Unidos no tienen el acceso al medicamento porque no tienen un seguro o porque el Medicare o como se llame no lo cubre. Pero si viene a México, siendo una población mexicoamericana, se puede importar el medicamento y aún así, importado, sale más barato que si lo pagara directamente el paciente en Estados Unidos. Ese es un fenómeno bien curioso. Entonces, a través de las fundaciones, pues la intención es hacer estos lazos para evitar cualquier lucro con los medicamentos y poder beneficiar al paciente no solamente de Estados Unidos a México, sino de Costa Rica a México, de Centroamérica. Lo veía el fin de semana pasado en República Dominicana. También pacientes que puedan viajar, son 4 horas de viaje, 3 horas de viaje en un avión, y aún así hay muchos pacientes que pueden recibir el medicamento todavía de forma más accesible en México, ¿no? Sí, entiendo. Más arriba en el chat se nos quedó una pregunta que A dice: ver. hola a todos, ¿hay algo que podamos hacer para prevenir, cuidar los alimentos, por ejemplo? Muy interesante pregunta y da pie para mucha discusión. El prevenir la enfermedad como tal es como decir, déjenme entender la pregunta, como ¿qué hago para que no me dé diabetes, no? Pues ves, ser sano, ejercicio, no fumar, no tomar, no drogarse, o sea, una vida sana en general. Creo que eso aplica para cualquier enfermedad. Entre más sano sea uno, la probabilidad de que tenga una enfermedad es menor. Hablando específicamente de neuromielitis óptica, no hay una forma de prevenirla, pero sí de identificarla temprano. Y eso es lo más importante, tanto para MOG como para NMO, lo más importante es la identificación temprana. Y resalto este concepto de que a los latinos nos va un poquito peor con esta enfermedad. Por lo tanto, el primer punto es, como mencionaban hace un momento, ¿cómo lo identifico temprano? Pues en cuanto tengas un síntoma de los que mencioné, como la baja de la visión, me hormiguean, tengo falta de fuerza en las manos, en las piernas, o se me sale la pipí o algo así, inmediatamente, digo, 3, 4 días cuando mucho, puede uno ir a acudir inmediatamente al neurólogo a que me diga, prefiero ir abusar un poco e ir al neurólogo y que me diga, no se preocupe, es la diabetes, ¿no? Es otra cosa, es la vacuna, ¿no? Ahora que están de moda las vacunas, que también han disparado algunos fenómenos, pecar de precavido que esperarme por la severidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, más que una medicina preventiva, es una identificación temprana. Ahora, la dieta, ¿no? Me quiero explayar un poquito más en la dieta, porque somos lo que comemos. Les voy a platicar una anécdota. Hace tiempo vi una paciente, hija de un empresario en México, que tiene estas cosas grandotas donde almacenan el maíz y donde almacenan el grano. Y me platicaba que hace ya una década, para evitar la plaga de esos granos, ponían una pastilla que mataba toda la plaga, ¿no? Y ahí podía durar el grano almacenado mucho tiempo antes de que se vendiera. Que si eso tenía que ver. Entonces, voy a dar una opinión muy personal. Por supuesto que tiene que ver, somos lo que comemos. Ahora cada vez que voy al súper, todas las fresas están igualitas, todas las manzanas están igualitas, todas huelen raro, todas están bien suavecitas, todas están listas para comerse, nada más abre el empaque y se las come. Y curiosamente dejo la lechuga un día en el refri o 2, y aunque esté en el refri ya empieza a olerse raro y cambia el sabor. Por supuesto que somos lo que comemos. Entonces yo creo que cada vez estamos más expuestos a químicos. Por eso ha tenido tanto auge la parte orgánica,
¿no? Creo que sí tiene algo que ver. Hay estudios, no lo digo nada más, ahora ya termino mi comentario personal, hay estudios donde la contaminación influye en la aparición de estas enfermedades, donde la exposición a mayores sustancias químicas parece tener una influencia, no la única, o sea, siempre va sumado con otras cosas, no es la única causa, pero esa es, o eso es el porqué de mejorar la alimentación en los pacientes que tienen alguna enfermedad de este tipo. Y funciona, ¿eh? Pueden preguntar con algunos de los demás pacientes, pero yo por experiencia lo que me comentan es que sí funciona, que se sienten mejor, con más energía, el efecto adverso del medicamento es un poco menos. O sea, sí hay algunos cambios, ¿eh? Tampoco va la vida en eso y tampoco está la cura de la enfermedad en eso, pero sí ayuda, ¿eh? Sí ayuda en eso. Veo aquí, impresiona el hecho de que no sea tan conocida por especialistas en Estados Unidos. Es bien interesante. El otro día, y veo que está aquí conectado Michael Devlin de la fundación. Hello, Michael. Sí, es interesante que solamente en algunos centros, a mí también me llama la atención, de alta especialidad, voy a llamarlo así, en Estados Unidos, se tiene ese conocimiento de la enfermedad, pero de la misma forma como ocurre en otros países en Latinoamérica, cuando salimos de Rochester, de Boston, de las grandes urbes, también tenemos estos huecos de educación médica continua. Ahí lo que yo creo, y es parte de lo que queremos hacer también con las fundaciones, es educación médica continua. También podemos aportar mucho de este lado para los demás, librando la barrera del lenguaje. Por supuesto que podemos aportar en esta educación médica continua. Yo me atrevería a decir que en Latinoamérica tenemos mucho más experiencia con el seguimiento y el tratamiento de pacientes con NMO y con MOG. Pero sí es algo muy interesante, Eliana, que no en todos lados es el mismo. Es muy heterogéneo en Estados Unidos también ese conocimiento. Carla nos dice, sí, eso es muy importante, el acceso a los preventivos, accesible y económico. Sí, yo creo que es parte de la tarea que en algún momento un muy buen amigo decía, el, el ser compañero de pacientes con estas enfermedades nos hace activistas inmediatamente, ¿no? Porque pues estamos luchando porque se tenga un acceso, porque sean visibles, porque el gobierno nos voltee a ver, porque otorgue la cobertura. Yo sé que en México a lo mejor hay otros problemas de salud mucho más relevantes, pero no significa que no podamos tener acceso, ¿no? Sobre todo por lo importante que es esta enfermedad. Entonces sí es importante hacerlo. Ser activistas, ¿no? Vamos a tener que hacer marchas y eso, porque creo que es la única forma que nos volteen a ver. Gustavo, ¿alguna estadística por país o por región del porcentaje? Ay, fíjate, Gustavo, que es bien interesante esto. Me haces 3 preguntas acá. La primera, creo que sí está creciendo, ¿eh? Yo me atrevería a decir, fíjate, en el 2007, yo creo que veíamos un caso por 100,000 habitantes de NMO. Y de MOG ni se diga, o sea, te puedo decir que en el 2007, 0, ¿no? Pero al día de hoy, yo me atrevería a decir que vemos, yo creo que unos 4 pacientes por mes nuevos que pueden corresponder a NMO y a MOG. Y de MOG, en los últimos 2 años, te puedo decir que al menos hemos tenido un incremento de 4 o 5 que veíamos hace 4 años a 10, 15 que vemos actualmente. Tenemos la limitante del anticuerpo porque todavía no la podemos realizar, pero la sospecha clínica la tenemos.
Y me llama mucho la atención esto que decía Eliana, porque incluso uno de los primeros pacientes que vi venía con diagnóstico de Miami, de un buen centro reconocido como esclerosis múltiple. Y no era esclerosis múltiple, era MOG. Por eso me llama mucho la atención. Creo que tenemos que compartir, apoyados por las fundaciones, esta experiencia. Si no, tenemos mitos que tenemos que romper y también aportamos a toda esta educación. Incluso pacientes que van de El Salvador, que van de Brasil a Estados Unidos y regresan. Miami es un centro muy reconocido desde el punto de vista médico, pero ahí sí creo que hay muchas cosas que tenemos que colaborar. Y yo creo que las fundaciones desde el área médica podemos hacer mucho, ¿no? La otra pregunta que me hacías aquí mismo, Gustavo, era en Latinoamérica. Sí, hay publicaciones hace unos 7 años, igual luego te las comparto a través de Sumaira o con Gaby, de cuál es el porcentaje de personas que tienen NMO. Lo que hacemos, déjame explicarlo así, es establecer por cada X número de personas de esclerosis múltiple cuántas de neuromielitis óptica hay. Por ejemplo, en Japón, en una publicación, estimaban hace 10 años que de cada 100 pacientes con esclerosis múltiple tenían 20 de neuromielitis óptica, ¿no? En México, hace muchos años, estimamos que por cada 12 pacientes con esclerosis múltiple teníamos un paciente con neuromielitis óptica. Y así, cada país hace su estimación, no la hacen por la población general, sino por la otra enfermedad que se confundía en su momento. Eso está publicado. Te digo que al menos los datos a bote pronto que me vienen a la mente es que en toda la población de Martinica, Guadalupe, algunas poblaciones como República Dominicana, Colombia, Brasil, por supuesto, México, tenemos una prevalencia mayor de pacientes con NMO. De MOG, me atrevo a decirlo en la parte de nosotros por experiencia, está creciendo. Ahí sí creo que aplica lo que dices al final. En MOG sí creo que lo estamos identificando mejor, por eso tenemos un crecimiento tan alto. Pero en NMO no creo que lo estemos identificando mejor. Creo que sí hay un real incremento en el número de pacientes, ¿eh? Pero es un fenómeno que se da. Espero haber contestado, Gustavo. Eliana nos pregunta nuevamente. Sí, también es muy interesante esta parte de oftalmología. El oftalmólogo tiene que estar familiarizado con este tipo de problemas. Entiendo que sigue usted ahí en Miami. También déjeme ver con este doctor que tuve la relación por el paciente que envió como esclerosis múltiple y al final coincidimos que era MOG. Hay algunos médicos en Miami, oftalmólogos que pueden apoyarla, que tienen conocimiento de la enfermedad. Se las mandamos después a través de Sumaira o de Gaby, pero sí es importante. También hay que hacer mucho ruido con los oftalmólogos. Activista número 1, por supuesto, ¿no? Aquí está el 2 y el 3 y el 4 y el 5 y todos los que estamos en el webinar. Carla nos dice que la vieron en una médico cubana, claro. Y después de un tiempo, no. Sí, quizá en Estados Unidos, esto te pasó, Carla, en Florida, quizá en Estados Unidos ese es un problema, ¿no? Porque igual la medicina depende mucho de los seguros médicos. Ahí es donde creo, por ejemplo, la fundación puede tener mucho que ver. Voy a poner tu caso, Carla, si me permites, como un ejemplo de lo que pudiera ocurrir en un mundo donde no tenemos esa frontera. Que te pudieras acercar a la Fundación Sumaira y Sumaira pudiera decirte, mira, en Florida Central nosotros tenemos alianzas estratégicas con tal o cual médico y te puede dar seguimiento porque conoce la enfermedad, porque está involucrado con nosotros y nosotros no somos un seguro de gastos médicos, pero podemos apoyar en la medida de lo posible para tu seguimiento.
¿no? Yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? Tampoco, mientras no se tengan todos los fondos, no se puede hacer al 100%, pero sí podemos establecer recomendaciones. Creo que esa es parte de la tarea, tanto para el cuerpo médico de... Mira, surge como buena idea, ¿eh? Me lo voy a dejar, Carla, como una asignatura pendiente y también a Gaby como embajadora. Y para hacerlo con Sumaira, a ver si podemos hacer este consejo médico consultor que no tenga sin fines de lucro ni mucho menos y podamos orientar a todas las pacientes o los pacientes que pidan apoyo porque esto que estamos haciendo ahorita en Costa Rica está el doctor, en Florida está el doctor, eso se puede hacer un poquito más formal y hacer una alianza totalmente sin fines de lucro a través de las fundaciones. Me lo quedo como asignatura, pero no es mala idea, ¿eh? Después después lo vemos. Sí, la red de Latinoamérica, por supuesto, Gaby, esa sería la idea. Arona Tavares nos dice 12 años, muy joven, temblor de manos, un dolor en el ojo izquierdo. Fíjate, por ejemplo, Arona, ahí sí hay que tener un poquito más de datos de lo que pasó con el oftalmólogo, pero voy a pensar que pudiera ser un primer síntoma, es el momento ideal, así como lo estás narrando. Ese sería la conducta ideal de alguien que identifica un problema que puede ser NMO o MOG y que inmediatamente vamos con el oftalmólogo, ¿no? Pero que sepa, por supuesto, aquí me das pie a mencionar las dos cosas. Uno, que fuiste, o sea, tú hiciste lo que te correspondía, pero nosotros, desde el lado médico, pues nos faltó un poquito de pericia, pero igual, si tú identificas la fundación o ahora que ya somos visibles, pues, oiga, necesito a alguien que me pueda atender en donde estés. No me dices dónde estás, Arona, pero pues te recomendamos a fulanito, a sutanito, nosotros hacemos un enlace por webinar para que lo puedas hacer y nosotros le pagamos la consulta al doctor en Costa Rica para que lo puedas hacer, y si te pide un medicamento y allá vale $100, a lo mejor aquí en México vale 50 y vemos de qué forma te ayudamos. Creo que al final esa es parte de la fundación. Digo, entiendo todas estas partes de hacernos visibles y eso es muy bueno, pero el siguiente paso hay que darlo, ¿no? Sí, Gustavo, no, gracias a ti por la pregunta. Reumatólogo, especialista en enfermedades. Sí, Eliana, sí, definitivamente, pero yo sí sugeriría que independientemente de que sea un reumatólogo, tiene que estar de la mano o muy a la par del neurólogo, ¿eh? Y hay muy buenos neurólogos en Miami que pueden ver este tipo de patologías para tu hija. Sí, Arona, bueno, si era desprendimiento de retina, igual y sí era desprendimiento de retina, pero siempre debe ser un oftalmólogo involucrado en estas mismas enfermedades. Es como cuando uno va se enferma el niño, ¿no? Tiene la garganta de este tamaño y pues yo no voy a buscar al oftalmólogo, ¿no? Yo voy a buscar al pediatra. Debe ser alguien que sepa de la enfermedad. Lo mismo acá, cuando tenga un problema oftalmológico, pues voy a ver al oftalmólogo, pero si ya hicimos énfasis en que estos problemas son graves, son severos, pues puedo acercarme a alguien que me oriente y me diga, porque muchas veces eso es lo que falta, nada más quien nos oriente. Yo puedo hacerlo, puedo ir a buscar al doctor, pero díganme con quién, ¿no? Oriénteme. Y a veces voy a pensar que Sumaira ponga una área que diga orientación, acompañamiento a pacientes y haya una oficina donde nos puedan orientar rápidamente de qué hacer, ¿no? Como ocurre en México para muchas cosas, trámites del banco, trámites de licencias de conducir. Bueno, alguien que me oriente, me escuche y me diga qué tengo que hacer, ¿no? No lo vería mal, o sea, al final de cuentas, un 0, un 800 Sumaira Foundation y nos aclara todo el panorama, ¿no? En Colombia, MOG, Diana, las consecuencias de esa enfermedad, los cuidados que yo debo tener, la pérdida de visión y dolor. Sí, Diana, bueno, si nos puedes decir en qué parte de Colombia,
allá en Colombia está la doctora Adriana Casallas, excelente neuróloga formada en varios lados internacionales y dedicada exclusivamente a esto. Está el doctor Carlos Navas. Hay muy buenos médicos allá. Puedo hablar en general que con MOG, siendo colombiana y teniendo el primer evento en el nervio óptico, la probabilidad de que respondas muy bien al tratamiento es alta. Y de que recuperes parcialmente o bien por completo la visión es alta, dependiendo de una tomografía de coherencia óptica y de cómo te recibas los tratamientos, pero sí, el pronóstico no es malo. Pero a ver si nos aclaras dónde está. Ajá, a la neuróloga, claro, sí, de acuerdo, Eliana. Eliana, mira, por ejemplo, también esto da, nuestro seguro no cubre al doctor que lo vio en el hospital, o sea, otra vez la barrera, ¿no? De los dólares. No, no, no. Ahí también deberíamos de tener nosotros la posibilidad con la otra oficina. Ya estamos haciendo oficinas en la Fundación Sumaira, ¿no? Ahora la fundación de la oficina de apoyo para la parte médica, ¿no? Te podrá decir cuáles son los oftalmólogos que pueden apoyarte en ese sentido. En Bogotá. Ah, pues saludos, por favor, Diana, a Adriana, excelente, y estás en las mejores manos. Salúdala, por favor. Claro que sí. Sí, sí, sí. También en Colombia, claro, para que te contacten, Gaby, con la embajadora de Colombia, y ahí también tenemos, ya ahora que ya tenemos dos oficinas que surgieron, la del 01800 y la de atención médica, ahora nos falta la de tratamiento, Sumaira? You have 3 more offices. 3 more offices? Yes, yes. Oh, I have no doubt that we are going to have a very strong presence. And hard work for Michael for the medical office. After the webinars, Gabby will tell you what kind of offices Oh, we are perfect. talking No, about. this webinar was very encouraging and inspiring. I apologize to the folks here who don't understand English. You heard earlier my Spanish is horrible, but maybe Gabby can help me translate. But I just want to say, first of all, Dr. Flores, thank you so much for doing this. And secondly, to all of the patients and caregivers who are here, you know, this was our first time doing a Spanish webinar, and I was a little bit nervous, but I want to thank you for believing in us and trusting us. I'm really proud of what this organization has done over the last 8 years. We are truly patient powered. I am a patient, Gabby's a patient. We have 40 ambassadors, and we're really, I think, changing NMO and MOG around the world together. So thank you so much for believing in us, for trusting us, and we hope that you stay in touch. May I translate? Please. Bueno, Sumaira nos dedica unas palabras. Primero que nada, le da las gracias al doctor Flores por apoyarnos con este primer webinar en español. A los pacientes y proveedores de la salud que estuvieron también hoy con nosotros en el webinar, gracias por creer en nosotros, por confiar en nosotros. Somos pacientes los que estamos detrás de esto, como Sumaira, como yo, Gaby. Y en el mundo somos 40 embajadores que estamos buscando hacer más luz a NMO y NMOG. Gracias por confiar en nosotros. Estábamos un poco nerviosos con siendo nuestro primer webinar en español, pero afortunadamente creemos que salió bien. Gracias a todos. ¿Algunas últimas palabras, doctor? No, muchas gracias. Tienen tarea, les vas a decir Claro a Michael sí. y a Sumaira qué hacer. Sí. Claro que sí. Muchas gracias, Gracias a todos. Flores y Gabby. Gracias. Very good Spanish. Bye, bye. Gracias. Gracias. Bye, Gaby. Bye, doctor.